Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, ampara este día el tema que vamos a compartir con ustedes, que le hemos titulado Clase Aparte. Yo creo que muchos se están preguntando realmente en qué se va a basar el tema Clase Aparte. Ustedes pueden disfrutar hoy a la luz de la palabra lo que el Señor nos quiere hablar. Deuteronomio 24, versículo 19, dice de la siguiente manera: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, para que el extranjero, para que el huérfano y para que la viuda y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Repito el versículo: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, será para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Papito, bendice esta palabra en el corazón de cada uno de los que va a caer como semilla. Que como pueblo tuyo estemos conscientes del mensaje que nos está dando desde el cielo. Hoy nos quieres enseñar a través de tu palabra esta clase aparte, en quien tú has puesto tu corazón, tu protección y sobre todo tus ojos. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Clase aparte. Ese será el tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy. ¿Por qué decidí llamarle clase aparte? Porque estoy consciente que todos en algún momento de la vida hemos sido parte de algún evento donde nos ha tocado que en la puerta nos manden a un lugar diferente, no a un lugar menor. En todo tipo de actividad pública y de número grande de personas se habla de un VIP. Se habla de un grupo de personas que se pueden sentar en un lugar especial. Y yo no quiero hoy dar por sentado que Dios tenga gente especial. Al pasar los años, he escuchado frases como: Dios tiene hijos preferidos o especiales. Y puedo dar por sentado que Dios no tiene hijos preferidos ni especiales. Sin temor a equivocarme, les puedo decir que aunque Dios no tiene hijos preferidos, sí puede darse cuenta qué hijos lo prefieren a Él. Dios no ama más a unos que a otros. Eso iría en contra de su naturaleza como Dios. Pero sí, Dios tiene un tipo de personas a las cuales va a defender y nos anuncia en su palabra que no permitirá que nadie les haga daño. Para comenzar, quiero leerles Malaquías 3:5. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice Jehová. Hoy hablaré a la luz de la palabra. ¿A quiénes tiene Dios como clase aparte? Vivimos en un mundo donde las clases sociales o los estratos sociales nos han hecho diferentes o nos han querido dar un trato diferente. Hay personas que consideran que la gente blanca de ojos azules debería de ser la única con derecho a vivir sobre el planeta Tierra. Algunos más consideran que es la gente alta o de la alta sociedad los únicos que deberían de tener derecho a estar en este planeta. Yo no quiero entrar en discusión en ninguno de estos asuntos. Quiero enfocarme esta tarde
en la palabra, en lo que dice la Biblia, en los que Dios tiene como especiales. ¿Porque los ame más? No. Porque simple y sencillamente Él, como Dios soberano, sabe que estos tipos de personas de las que voy a hablarles hoy son personas que únicamente van a recibir el auxilio, el socorro y la atención especial de Él como Dios. Pero nos invita a nosotros, como conocedores de la palabra, como sabedores de las Escrituras, a que no seamos desentendidos, que no seamos indiferentes a este 4 tipos de personas que Dios los tiene como clase aparte. Voy a iniciar con la viuda. Viuda es una mujer que carece de la protección social y económica de su familia, porque ya no está bajo el cargo y cuidado de sus padres o hermanos. Escuche, ni tiene tampoco la asistencia ni la cobija de un varón, sea porque su marido murió o sea porque su marido le abandonó. Esto es muy importante entender. Una viuda no es únicamente aquella que su marido murió, sino también aquella que su marido le abandonó. Veamos qué dice la Escritura a través de esto. La Biblia nos habla de varias viudas. Nos habla de la viuda de Sarepta, nos habla de la viuda de Naín, nos habla de la ofrenda de la viuda en Lucas 21:3, nos habla de la viuda con el juez injusto, y así hay muchos casos de muchas viudas en la Escritura. Muchas viudas que han sido tomadas en la Biblia como un ejemplo a seguir de nosotros o de la historia de cada una de ellas. En Israel se consideraba viuda a una mujer que no tenía marido, ni hijos adultos, ni yerno que pudiera encargarse de ella, ni cuñado, según Deuteronomio 25, 5 y 6. Se vestían normalmente con ropas sencillas, Génesis 38. En la Biblia se alababa la permanencia en un estado de viudez, Lucas 2:36. Pero curiosamente las viudas estaban amparadas por la ley, según Éxodo 22 y Deuteronomio capítulo 10. Pablo nos da una cátedra sobre el trato o de lo que se debería de hacer con las viudas en 1 de Timoteo capítulo 5, desde el verso 3 hasta el verso 16. Veamos cuál es la enseñanza que el apóstol Pablo da acerca de este tema en cuanto a las viudas. Las viudas con hijos, que ellos se hagan cargo de ellas. Escuchen, las viudas que tienen hijos, que los hijos se hagan cargo de ellas. La viuda desamparada, que ponga su esperanza en Dios y que persevere noche y día en la oración. Mira la función que el apóstol está dando a la viuda según la Biblia. Las viudas que pasan de los 60 años y hayan sido fieles a su marido y hayan dado buen testimonio, a esas apoyen, dice el apóstol. Las viudas jóvenes, él aconseja que por favor se casen y tengan hijos, que no se queden en un estado de viudez, sino que se casen, tengan hijos, que lleven bien su hogar y que no den lugar a las críticas del enemigo. Los creyentes que tengan una viuda en su familia deben ayudarlas para que no se conviertan en carga de la iglesia. Escuche. Y también dice que la iglesia se haga cargo de las viudas desamparadas. El primer tipo de personas a las que Dios les llama clase aparte o las pone en una clase aparte son las viudas.
Esto nos deja como enseñanza a nosotros como iglesia que Dios tiene cuidado de las viudas. Él tiene un cuidado especial de las mujeres desamparadas y a nosotros solo nos queda obedecer, el ayudarlas si tuviéramos la dicha de tener a una cercana. Esto es maravilloso. No se debe de ver a la viuda como alguien débil o como alguien de quien deberíamos de abusar, sino al contrario, de apoyarle. Número 2, al huérfano. En el pasaje que leí al principio, habla acerca del huérfano. ¿Quién es un huérfano? Es una persona que pierde a sus padres o alguien falto de amparo. ¿Qué dice la Biblia acerca del huérfano? Salmos 82:3 dice: defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Job capítulo 29:12: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Salmo 68:5, versículo precioso: padre de huérfano y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Un huérfano es un niño o niña cuyos padres están ausentes, muertos o les abandonaron. En este tema de la orfandad hay mucha tela que cortar, mis amados hermanos. Hay hijos que han crecido sin padres porque un día sus padres decidieron irse al extranjero, a cualquier país, a luchar por una vida mejor, con planes que por supuesto en el camino cambiaron. Hijo, me voy a ir con tu mamá por 3-4 años porque necesitamos darles una mejor vida, una mejor calidad de vida, y estando allá, de todos esos 3 años que tenían dispuestos ir a estar para hacer una casa, comprar un terreno, decidieron quedarse por 10, 15 o más años. A esto le llama también la Biblia huérfanos. Aquellos que por alguna razón se han quedado solos porque sus padres decidieron irse y han quedado en una actitud de desamparo. Pero la Biblia nos manda a que cuidemos a los huérfanos. ¿Qué cosas experimenta un huérfano? ¿O cuáles son las situaciones a las que se ve expuesto una persona que es huérfana? Experimenta el huérfano celos, inseguridad, soledad, enojo, amargura, insatisfacción, arranques de ira, falta de estima, falta de identidad. Y comúnmente un huérfano se victimiza. Pero qué lindo cuando venimos y entendemos lo que dice Jeremías 49:11. Deja a tus huérfanos que yo les conservaré la vida, dice Jehová. Dios hay en ser huérfano. Dios toma el lugar de tus padres. Él toma de fe. Él te sustenta, te alimenta y te cuida. Él te enseña, Él te forma y te dirige. Él toma tu vida en total responsabilidad. Yo siempre he dicho que existen hijos que son huérfanos con padres vivos, porque son padres que existen, pero que no están cerca ni al tanto de las necesidades de aquellos hijos que trajeron a la tierra. El huérfano casi siempre está desprotegido. Por eso el Señor pone su mirada firmemente sobre aquellos que son desvalidos o sobre aquellos que socialmente van a ser una presa de burla, de escarnio, de opresión. Yo he escuchado algunas frases como estas. Algún joven decir alguna vez: le voy a caer a esa señorita o voy a cortejar a esa señorita porque aparte de que está hermosa, no tiene padres. No hay quien la defienda. No hay quien venga a pelear por ella. Pero el 68 de los Salmos
versículo 5 dice: Padre de huérfanos es Jehová. Quiero decirte a ti que piensas que una jovencita huérfana es una presa fácil. Dios es su padre. Y mejor te sería a ti, escucha esto, mejor te sería a ti tener como suegro a Osama Bin Laden, al Chapo Guzmán, al hombre más peligroso del mundo, que a Dios. Porque de un hombre te escapas, pero de la mano de Dios, operando injusticias contra un huérfano, no te quedarás libre de su castigo. ¿Cuántas veces el huérfano ha sido abusado y pareciera que no hay quien lo defienda? Pero Dios en su palabra dice que Él es padre de huérfanos. También hay beneficios en ser huérfano. Nosotros, como hijos de Dios, no somos huérfanos, aunque nuestro padre biológico y nuestra madre nos hayan abandonado, se hayan ido. Él se compromete a educarnos, a enseñarnos, a formarnos, a alimentarnos, y no para convertirnos en seres opresores con la generación que viene detrás, sino para mostrarle misericordia porque hemos crecido en la orfandad. Un día me dijo una señorita: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera o creciera sin un padre? Y yo le dije: para que tú no les des esa experiencia a tus hijos de crecer sin un padre. Todo lo que hemos vivido tiene una experiencia y un porqué para nuestra vida. Número dos, Dios tiene como clase aparte al huérfano. Número 3, la Biblia nos habla acerca de un tercer tipo de personas, y estos son los extranjeros o el extranjero. Extranjero es el que no forma parte de la comunidad política. ¿Qué dice la Biblia acerca de el extranjero? Levítico 19, capítulo 19, versículo 34, dice: el extranjero que resida entre vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Levítico 19, 33, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. ¿A qué se enfrenta un extranjero? A no conseguir trabajo, a ganar poco por ser extranjero, a no poder hacer amigos, a la falta de adaptación, a la falta de acceso a la educación, a la discriminación, al rechazo y al abuso. Mi madre me dejó una gran enseñanza en cuanto a este tema y me decía: hijo, cuando una persona que no es de tu país llegue a tu país, nunca te aproveches de su ignorancia para sacar ventaja. Dios, sin duda alguna, no aprueba el abuso del extranjero. ¿Por qué creen ustedes que Dios ha tenido misericordia de nuestros extranjeros en otros países? Porque Él dio una palabra: que no tocaran a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, porque Él mismo los iba a defender. Hebreos capítulo 13, verso 2 dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. San Mateo 24, 44 y 45 dice: ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo tuvimos hambre? ¿Cuándo te vimos con hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, enfermo en la cárcel, y no te ayudamos? Y mira lo que dice el verso: y les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por los más pequeños y desamparados, tampoco lo hicieron por mí. ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer con los extranjeros? Amarlos como a nosotros mismos, ayudarlos, hacerles misericordia, ser un refugio para ellos y hospedarlos. A mí mucha gente me ha hablado en el tema de las experiencias con otro país o con otros países. En Guatemala muchos me han dicho: a mí me caen mal los mexicanos, a mí me caen mal los salvadoreños, a mí me caen mal, y casi siempre tenemos un concepto. Y fíjese que concluí que el guatemalteco no se lleva bien con el mexicano por un solo tema:
el tema del fútbol. Los guatemaltecos nunca aceptaremos que el deporte del fútbol en México siempre será mejor o siempre ha sido mejor que el fútbol de nuestro país. Y eso apela, o mejor dicho, mueve nuestro orgullo, toca nuestro orgullo futbolístico o deportista. Pero yo he tenido la bendición de conocer a muchos mexicanos y no en el concepto deportista, porque no es mi línea, sino en el Señor. Y les puedo decir, yo he conocido mexicanos preciosos, llenos de amor, una gente tan linda. He conocido gente de todo Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. He conocido a mucha gente de Sudamérica, Colombia. He conocido gente, mis amados hermanos, de muchos países que han sido una gran bendición para mí y mi familia, para mí y mi casa, que me han hospedado, normalmente me han hospedado y han sido de mucha bendición para mi vida. Me han hecho sentir parte de su familia. Y qué lindo, recuerdo en una ocasión llegar a Colombia y nos dieron un recibimiento, hermanos, que nunca en mi país yo he visto que alguien reciba a otra persona. Me hicieron sentir tan especial a mí y a mi familia. He tenido la bendición de disfrutar con muchas nacionalidades, con muchas maneras culturales diferentes. Y ese es el problema cuando solo hemos tenido la experiencia. Si usted es un capitalino y solo ha congeniado con capitalinos, le quiero invitar para que conozca un poco dentro de su mismo país a las diferentes culturas de personas que hay en nuestro mismo país, aún de comidas. Y he tenido la experiencia de ir al occidente, al norte, al sur, al este del país y ser recibido con tanto amor, porque no hay de sentirse amado y aceptado en un lugar que no te pertenece o al que no perteneces. Dios tiene mucho cuidado de los extranjeros. Dios bendiga a todos esos extranjeros que están hoy con nosotros en nuestro país, de Nicaragua, de Cuba, de cualquier país del mundo que han venido a esta tierra maravillosa de Guatemala. Les bendecimos, les amamos, y lo único que queda claro con este pasaje, por lo que Dios nos pide, es que seamos amorosos, que podamos darles hospitalidad, o sea, hospedaje a esas personas, y que cuando miremos que alguien no es de nuestro país, no abusemos de su confianza pagándoles menos o algunas veces abusando de su mano de obra porque no tienen o no pertenecen a nuestro país, elementos de este país. Y número 4, quiero compartir con ustedes al cuarto tipo de personas a los que Dios coloca como clase aparte. La Biblia habla en el libro de Deuteronomio 12:19, cuídate de no olvidarte del levita mientras vivas. Escuche esto. Los levitas no poseían tierra ni heredad. Su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo: adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas, y vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Y el apóstol Pablo nos trae una enseñanza en 1 Corintios 9:3. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? En 1 Timoteo 5:18 dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. El cuarto grupo de personas al que Dios nos llama a que cuidemos, a que los tengamos en la protección y en el cuidado, y que no los dejemos en el olvido, es a los ministros, a los siervos de Dios. Claro, este es un tema muy sensible para muchos. Yo hice 2 preguntas en mi bosquejo. La primera pregunta, ¿por qué no están muchos de acuerdo en que se bendiga a los siervos o a los ministros de Dios?
Y yo traté la manera de contestarlo en mi perspectiva, porque han habido abusos de lo que Dios les ha dado como ministros. Y vamos a reconocer, mis amados hermanos, que hoy pareciera que el mejor negocio es ser pastor, que el mejor negocio es ser predicador, que el mejor negocio al que usted podría meterse es a predicar la palabra del Señor. Pero quiero aclararle algo. El Evangelio son buenas nuevas. Los llamados son específicos. Y cuando Dios llama a alguien, Él lo sostiene. Tengo 23 años de servir al Señor. Y en 23 años, mis amados hermanos, por temas de enfermedad, por situaciones o órdenes médicas, me ha tocado paralizar mi agenda y a mis manos siempre ha llegado la provisión. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido con alimentar, sustentar y vestir a los que Él llama. El conflicto está cuando tú no eres llamado, cuando te emocionó, cuando te gustó, cuando te encantó la idea de servir a Dios, por la idea de abandonar un trabajo normal, secular o común. Y tú dijiste, es mejor cargar una Biblia que un asadón, que es mejor usar una Biblia que levantarse temprano y madrugar para ir a trabajar a una empresa. Pero es muy importante el llamado. Si Dios te llamó, te respalda. ¿Por qué mucha gente no está de acuerdo en que se bendiga a los siervos de Dios? Porque sus ojos han visto mucho abuso. Mi mamá tenía un dicho que dice, el pelícano es muy similar al ser humano. O mejor al revés, el ser humano se le parece mucho al pelícano. ¿Por qué, mamá? Le decía yo. Porque el pelícano entre más buche tiene, más traga. Eso quiere decir que puede llegarse al error de equivocarnos como ministros, que cuanto más tenemos, más queremos. Tenemos que aprender con la enseñanza del apóstol Pablo a vivir con lo necesario y un poquito más para compartir con otros, a tener contentamiento con el sustento y con el techo. Mis amados hermanos, ¿por qué mucha gente no está de acuerdo en que se bendiga a los ministros de Dios? Porque han visto muchos abusos, se ha visto una manipulación terrible en cuanto a los tesoros que el Señor les ha encomendado en sus manos. Mucha gente me ha preguntado, usted con 12 años viajando a Norteamérica, con 12 años viajando a muchos países, ¿no ha podido comprar su casa, tener un carro del año y tener propiedades? Tengo 12 años de viajar a Norteamérica, en el cual me he dedicado a sembrar y servir para la obra de Dios. Somos felices con lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. ¿Quiénes no están de acuerdo en que se bendiga a los hijos de Dios, a los ministros, a los que sirven del altar? Los que han tenido una mala experiencia, ya lo dije, los que nunca han dependido de Dios, los que creen que Dios no debería de bendecir o pagarle a los que les sirven. Mis amados hermanos, hay 4 grupos de personas, mejor dicho, 4 tipos de personas a los que el Señor los coloca en un lugar especial. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, encuentra que Dios constantemente dice, quiero que tengas cuidado con la viuda, con el huérfano. Quiero que por favor no oprimas al extranjero. Y por favor te quiero suplicar que no desampares y nunca te olvides del levita o del siervo, del ministro. Que Dios bendiga a todas esas personas que hoy, en esta crisis, en esta pandemia y en este momento de dificultad, en sus corazones no se han olvidado de sus pastores, de sus líderes, de ministros que los han bendecido en algún momento de la vida. Hace unos días recibí una ofrenda de un hermano en Cristo que me decía, Pedrito, si yo pudiera pagar las bendiciones que he recibido a mi vida a través de tu vida, todo el dinero no me alcanzaría. Pero te quiero demostrar la gratitud de mi corazón de agradecerle a Dios que hayas en algún momento cruzado por nuestra vida para bendecirnos. ¿Qué quiero decir con esto? Gloria a Dios por esas personas que nunca se olvidan
de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y de los que sirven al Señor. Que la paz de Dios reine en tu corazón y que recuerdes que Dios no tiene hijos preferidos, ni hijos que ame más, pero hay hijos a los que Él les presta toda su atención, su protección, y nos pide como pueblo que tampoco los pasemos por alto. Bendiciones.